El gobierno argentino difundió el 24 de marzo, aniversario del golpe militar de 1976, un video por la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el cual insta a reivindicar una memoria completa de la década del 70. Su narrador, Agustín Laje, cercano al presidente Javier Milei, denuncia que la política de derechos humanos aplicada desde el retorno de la democracia en 1983 ha sido una herramienta de adoctrinamiento que derivó en un modelo de impunidad selectiva. Laje sostiene en el video que a lo largo de los años se llevó a cabo un proceso de destrucción de la verdad histórica con fines partidarios, ideológicos y económicos. En la década del 70, señala, hubo una guerra revolucionaria que reemplaza en la memoria histórica a la teoría de un demonio único. Reproduce palabras, por ejemplo, de Luis Labraña, el exguerrillero que se hizo famoso por revelar que fue el inventor de la cifra de los 30.000 desaparecidos, reivindicada por organizaciones de derechos humanos y partidos políticos como una verdad sin discusión. También remarca que las desapariciones y las ejecuciones comenzaron durante el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Estamos con el psicólogo e historiador Hugo Besetti, profesor titular consulto de la UBA e investigador principal jubilado del CONICET. Entre otros libros, ha escrito Memoria, Derechos Humanos y Democracia, apareció en 2023, y sobre la violencia revolucionaria, Memorias y Olvidos. Hugo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un placer. La polémica continúa. Y así es, sí, y seguramente continuará. En fin, quizás lo importante es tratar de entender que no estamos discutiendo sobre el pasado, digamos así, sino que estamos discutiendo, para usar una expresión de un historiador francés, sobre un pasado que no pasa, digamos. Y por lo tanto, siempre la discusión tiene un marco que enfoca muy directamente con las cuestiones del presente, es decir, en ese sentido, discutir ese pasado, discutir qué sociedad queremos, sobre qué valores sostenemos, qué tipo de gobierno deseamos, ¿no? Qué tipo de derechos defendemos, en fin, todo eso está en la discusión, para no quedarnos en la discusión chica de la rencilla, la pelea, en fin, el enfrentamiento, o lo que ahora se llama la batalla cultural, sobre cuántos desaparecidos o quién fue más criminal, en fin, me parece que habría que trascender un poco ese nivel un poco mezquino de la discusión. ¿Hubo un intento de manipular el pasado? Hubo un intento de manipular el pasado, sin duda, y en ese sentido, si usted se refiere al periodo anterior, digamos, para decirlo así, a la configuración, el relato y política de memoria del kirchnerismo desde el año 2004 particularmente, seguramente hubo un intento, y lo hubo desde el Estado. El problema es que a eso se responde con otro intento de manipulación, y en todo caso ese es el círculo vicioso en el cual tendríamos que tratar de salir, ¿no? Estamos dando vueltas 49 años después, o muchos años después, sobre lo que ocurrió en las décadas del 60, del 70, y decíamos la cifra, 30.000, el mismo Luis Labraña refuta, dice, bueno, eso yo lo inventé justamente para que cobrara Estado público lo que estaba ocurriendo en Argentina, pero es difícil entender cómo puede ser que a esta altura del partido sigamos discutiendo eso, que quizás sea unanimidad, no importa si fueron 30.000 o menos, pero seguimos discutiéndolo, tenemos ánimo de seguir discutiendo. Bueno, en principio esa cifra siempre fue una cifra discutida y abierta, desde muy tempranamente, ¿no? Incluso, digamos, porque ahora parece que eso se ha convertido en una especie de, digamos, de punto de conflicto dentro de las trincheras que se arman, pero incluso dentro del propio movimiento de los derechos humanos. Emilio Mignone, digamos, para decir alguien, presidente y director del Centro de Estudios Legales y Sociales, decía, no, seguramente no, pero podemos hablar de 30.000 víctimas, es decir, que no incluían todos los desaparecidos. También es discutible, porque en realidad víctimas han sido millones, dado que todos, de un modo u otro, o muchísimos, de un modo u otro, comentando por los exiliados, etcétera, han sufrido la dictadura. Quiero decir,
A mí lo que me preocupa más no es tanto esa discusión, que en todo caso es una discusión abierta, y donde sin duda hay una responsabilidad del Estado, y yo diría que incluso hay una responsabilidad de la academia, aunque la universidad tampoco ha dicho, bueno, este es un tema que debe ser investigado y pongamos a los mejores investigadores, historiadores, etcétera. Cosa que sí se hizo en Francia, para poner una comparación a la salida de la Segunda Guerra. En Francia no hay ninguna discusión sobre cuántos judíos fueron trasladados, deportados de Francia a los campos de concentración. Por supuesto, eso no quiere decir que no se discuta, todo se discute, pero la cifra no se discute, porque está perfectamente documentado. Entonces digo, hay una responsabilidad en algo que no se discutió. Pero lo peor es que eso, que yo diría, hasta hace 20 años más o menos, era objeto de discusión y se puede ver, en fin, yo lo he trabajado un poco en mi libro, de pronto se ha convertido en una suerte de dogma que incluso en algún momento se quiso imponer desde el Estado, ¿no? Pero eso ahora, digamos, tiene como el rebote o la respuesta contraria, de que entonces, como es discutible seguramente la cifra de 30.000, toda la investigación sobre la dictadura y el terrorismo de Estado es discutible. No sé si me explico. Entonces, lo más llamativo de este video de Agustín Laje es que muestra una extensa biblioteca, en fin, con una presentación publicitaria. Bueno, en esa biblioteca no están nunca más. Y cita las actas del juicio para ver cómo del juicio de la Junta, para ver cómo allí se mencionan los delitos cometidos por la guerrilla. Pero el juicio de la Junta no fue para investigar los delitos, todo el mundo lo sabe eso, ¿no? Y hay centenares de páginas y de testimonios sobre lo que fue el sistema ilegal de detenciones, desapariciones, torturas, exterminio. Sobre eso no dice nada. Entonces quiere hablar de una verdad completa que comienza por borrar el nunca más, que no es mencionado ni mostrado, y por borrar el juicio, allí donde el juicio efectivamente puede constituirse en un punto de partida necesario para cualquier discusión sobre la memoria y sobre la verdad. Me ha quitado la palabra de la boca, dogma. ¿Y será que, como usted bien dijo, se ha creado un dogma y ahora se pretende crear otro dogma? Bueno, sí, podemos decirlo dogma. Bueno, en realidad es sospechoso, es sorprendente porque el propio Laje usa el término dogma y dice, bueno, dejemos los dogmas, ¿no? Uno toma la palabra en el contexto de quien las enuncia, digamos. Es el mismo Laje que hace pocos días decía que la policía tenía que disparar muy bien, digamos, y apuntar muy bien cuando reprime a las manifestaciones. Entonces, la verdad es que si hay algo que está lleno de dogmas sobre la izquierda, sobre el género, sobre el feminismo y sobre una serie de cosas, es justamente este discurso que ya se configura. Pero yo diría que forma parte. En todos los países hay debates sobre la memoria, sobre todo la memoria pública, que hace acontecimientos fundamentales de la conciencia, digamos, histórica de un país, pero aquí eso se ha traslucido y efectivamente esto no nace ahora, eso hay que reconocérselo, es una suerte de trinchera de memoria. Y a eso se responde con una profundización de las trincheras, ¿no? Por motivos que yo creo que tienen que ver con que bueno, yo tengo la impresión de que hay también una intención bastante mezquina en el sentido de que, bueno, que hoy políticamente, en términos de construcción política, incluso electoral, conviene atacar, digamos, a esa representación de la memoria, que es una manera de atacar el kirchnerismo, que es una manera en todo caso de atacar aquello que hoy aparece como la oposición más configurada y más firme. Me da la impresión de que hay algo de eso, ¿no? Pero sí, perdón, no. Sí, no, adelante. Una cosa más, y además hay otro que llama la atención que no ha sido señalado. Respecto del tipo de manipulación, ¿no?
propia del kirchnerismo, ha habido un retroceso institucional. Mire lo siguiente, cuando en esa época o en esa construcción que estamos cuestionando, se enunciaba un discurso y una toma de posición sobre el pasado, la enunciaba el presidente Kirchner en la apertura de la ESMA en 2004, o el secretario de Derechos Humanos en el prólogo de Nunca Más. Aquí aparece, no sé cómo llamarlo, influencer, intelectual, autodidacta, él mismo se presenta como un autodidacta que no se sabe qué formación tiene, hablar en nombre del gobierno. Imagínense que mañana una persona equivalente viniera a anunciar la posición del gobierno sobre, no sé qué, el acuerdo con el FMI. Nadie lo tomaría muy en serio. Nadie diría, bueno, pero ¿por qué no hay una autoridad que desde el Estado, ¿no?, se hace cargo y responsable de lo que dice? Esto es muy llamativo en términos de esta confusión entre lo privado, lo público, lo estatal, ¿no?, lo paraestatal, que también surgió muy claramente en torno a toda esta estafa de las criptomonedas, ¿no? Entonces, ¿quién es Laje? ¿Qué responsabilidad estatal tiene, ¿no? ¿Por qué darle a él ese lugar de enunciador de una política y de una idea pública sobre el pasado, con temas tan trascendentes que se vienen discutiendo desde hace 40 años, ¿no? Bueno, últimamente se da que si el presidente retuitea a un influencer o quien fuere, es más o menos la palabra oficial, es decir, es la palabra del mandatario en este caso. Ahora me pregunto, Laje habla de un negocio del setentismo por las reparaciones, las indemnizaciones. ¿Usted cree que hubo o hay algo así? Hubo aprovechamiento, sin duda. Hubo aprovechamiento. Esto se discutió también, quiero decir, muchos de nosotros. Yo no he estado exiliado, yo sé de algunos exiliados que públicamente rechazaron cobrar las indemnizaciones, porque efectivamente muchos exiliados tuvieron, sobre todo los exiliados que fueron a México, estaban mejor en México que aquí, que cuando se fueron de aquí, en términos laborales, quiero decir, en términos de inserción. No, es obvio que habían sufrido una serie de cosas por el exilio, pero sin duda hubo abusos, pero eso no quita, en todo caso, porque la idea de fondo, ¿corresponde o no corresponde a las indemnizaciones? ¿El Estado debe o no hacerse cargo de ese tipo de cosas? Después se puede discutir si se hizo bien o mal, o se puede discutir, como algunos lo plantearon con toda razón, que también algunas de las víctimas de la guerrilla, recuerdo quien lo planteaba en relación al copamiento en Formosa del Montonero, de algunos familiares de los conflictos ahí muertos que no habían recibido ninguna compensación, lo cual era terrible, digamos, y efectivamente era muy justo. Ahí hay un elemento en lo que plantea Laje, que efectivamente tiene un cierto núcleo de verdad. Mire, Freud decía, hasta en el delirio hay que encontrar el núcleo de verdad, en la conspiración paranoica hay que encontrar el núcleo de verdad. Entonces, efectivamente, cuando él dice, las víctimas del terrorismo no recibieron el reconocimiento que debían, la historia no ha sido suficientemente contada. En parte no es así porque en la investigación académica todo eso está, pero es cierto que en la historia pública, en el uso público de la historia, eso no ha estado tanto. Ahora, sobre eso se monta, digamos, una operación que intenta poner en el foco, digamos así, los delitos y los crímenes de la guerrilla, y al mismo tiempo disimular el marco en el que eso se daba, ¿no? Esa presentación no dice nada sobre las Fuerzas Armadas, no dice nada sobre el modo como unas Fuerzas Armadas profesionales pudieron convertirse realmente en una organización criminal sistemática. Digamos, ¿cómo se forma eso? No es tan sencillo. Y eso se sabe que fue formado a partir de instructores, algunos franceses, otros norteamericanos, que comenzaron desde los años 60. Toda la idea de la lucha contrarrevolucionaria, porque ahí se habla de la guerra revolucionaria, y es cierto todo lo que se dice sobre el modo como los guerrilleros o digamos, las organizaciones pensaban su acción. Lo que no se dice es que había, digamos, equivalentemente toda una doctrina en torno a la guerra contrarrevolucionaria. Entonces, un dato que me parece, sí, perdón.
interesante poner de relieve, y es que en realidad la persecución, digamos, las desapariciones y demás comenzaron durante el gobierno constitucional previo a la Junta Militar. Y hablamos básicamente de la AAA, es decir, de aquellos crímenes cometidos por la AAA desde la derecha, también por supuesto de Lerpis Montoneros por la izquierda. El gobierno reflota el caso del capitán Viola en Tucumán y habla de crimen de lesa humanidad. El crimen de lesa humanidad en realidad debe ser cometido por el Estado y en ese caso fue una organización guerrillera. Hay una gran confusión, me parece, creo yo, a ver si coincidimos, sobre las autorías de estos crímenes. En primer lugar, hay que decir, porque eso también forma parte de una historia que se omite, yo creo que deliberadamente, que si no hay guerrilleros presos es porque el presidente Menem dictó un indulto. Si no, no sé si llegarían hasta ahora, porque pasaron muchos años, pero por lo menos hubieran quedado unos cuantos años presos, firmemente entre ellos, ¿no? Por lo tanto, el presidente Menem, elogiado por Milei como el mejor presidente de la historia, o por lo menos de la democracia, no sé cómo lo planteó, es responsable de que el juzgamiento de los líderes guerrilleros, que además se procesó y se llegó a encarcelar a algunos, lo mismo que en el caso de la AAA, López Rega fue extraditado de Brasil, ¿no? Y si no me equivoco murió en prisión, no recuerdo, pero digo, hubo ahí una operación. Entonces, cuando se dice no se hizo nada sobre la otra, es mentira. Es decir, en todo caso, la que puede decir que como él es más joven, él conoce esa historia por lo que le contaron, él habla, ¿no? Habla de ese profesor que le dio una versión distorsionada y manipulada de la historia. Bueno, pero en todo caso, si tiene toda esa biblioteca que muestra en el video, debería haber leído algo sobre lo que pasó antes. Y lo que pasó antes es que Alfonsín, en el mismo momento en que decretó el inicio de la investigación de los crímenes de la dictadura, inició una investigación de los crímenes de la guerrilla. Entonces no es cierto que no se haya investigado. En todo caso, puede dar cuenta de la experiencia de los últimos 20 años, pero no de todo lo que ha sucedido desde el comienzo de la democracia. Primera cuestión. Segunda cuestión. La definición de crimen contra la humanidad, digamos, imprescriptible, es un tema jurídico debatido. De hecho, yo no soy jurista, pero tengo entendido que en los últimos años se ha ampliado ese criterio respecto de una visión más restrictiva que decía solamente pueden ser cometidos por agentes estatales, admitiendo que en algunos casos puede haber, digamos así, organizaciones no estatales, pero que tienen un control tal sobre un territorio que pueden ser equiparados a una autoridad estatal y por lo tanto esos crímenes se pueden considerar también imprescriptibles. Pero bueno, son debates jurídicos, ¿no? Entonces, yo entiendo que, digamos, muchos de nosotros lo hemos dicho en su momento, yo he sido muy crítico del accionar, tengo un libro sobre eso, sobre la violencia revolucionaria. Por lo tanto, no es cierto que no se haya enfatizado, digamos, por lo menos en el terreno de la investigación y del debate público, porque yo no soy un investigador, simplemente escribo libros, tengo bastante intervención en la discusión pública sobre la responsabilidad de la guerrilla. Pero entonces digo, ese tema, es posible que hoy, desde el punto de vista jurídico, la Corte decida que estos nuevos criterios, que son posteriores a los hechos, después del tema jurídico, estos nuevos criterios que amplían la definición de crimen contra la humanidad y de imprescriptibilidad, se apliquen a esos crímenes. Yo no puedo opinar, pero en todo caso, digamos, al mismo tiempo, está claro, incluso en las sentencias que yo conozco y que he leído, por ejemplo, en el caso del coronel Larrabure, en donde se decidió, porque también hubo una denuncia en el mismo sentido, y se decidió en la sentencia
que no correspondía, digamos, la calificación de crimen contra la humanidad imprescriptible, no se dejaba de decir que había sido un crimen horrible, un crimen, ¿no? Es decir, no es que eso disminuía, por así decir, la calificación del crimen, ¿no? Y por otra parte, hay que decirlo, los primeros que no investigaron nada de eso fue la propia dictadura. ¿Qué investigación hizo la dictadura sobre el crimen, sobre el capitán Viola, ¿no? O sobre Larraburi? En todo caso, uno puede pensar que muchos, si no todos, los que tuvieron alguna participación, están muertos, desaparecidos y han sido torturados. Esa es la idea de justicia digamos, que impuso el poder militar. Por lo tanto, la primera responsabilidad de que no haya habido investigación es que el poder militar decidió actuar y reprimir fuera de la ley, digamos, por fuera de los marcos de investigación que podían llevar a un juicio y a una condena legítima. Una discusión que sigue abierta. Gracias, profesor, por la clase. Gracias a usted. Hasta pronto. Y esto ha sido Cabal TV, de cuarto de hora, que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao.